Una de las intuiciones que tengo alrededor de Déjame salir es que su inesperado éxito de taquilla no solamente tiene que ver con una maravillosa campaña de marketing, sino con una estupenda relación entre información y mirada. Creo que hay dos puntos clave que merece la pena desarrollar en el análisis de esta película. El primero tiene que ver con las opciones de focalización y el segundo con las ironías anticipativas. Hablemos de focalización. Sabemos que el protagonista es Chris, ya que durante 2/3 de la película el metraje responderá a partir de sus ojos a la pregunta ¿qué está ocurriendo? Accederemos al descubrimiento de los acontecimientos casi al mismo tiempo que él. Hay dos escenas principales donde se realiza la ruptura y el cambio de focalización. El primero es este plano en el que podemos ver cómo los asistentes a la fiesta se callan mientras él sube la escalera. El segundo, por supuesto, es la escena propia de la subasta. A partir de aquí habrá un cambio de focalización que basculará hacia Rod, ya que en la pregunta de la película pasará a ser cómo saldrá Chris del entuerto, cómo conseguirá escapar de las garras del proyecto Coágula. Es importante señalar que la película cierra con una sutura narrativa casi perfecta al incorporar como planos finales estos en los que vemos por primera y única vez a los dos personajes juntos en el mismo espacio fílmico y no hablando por teléfono. Esta focalización aparentemente clara tiene algunas aristas, como por ejemplo cuando podemos acceder a información que responde a otros personajes que no son ni Chris ni Rod, o como por ejemplo muy interesante en el prólogo de la cinta. Se trata de un plano secuencia autosuturado focalizado en Walter. En este caso vemos que se trata de una llamada telefónica que apunta hacia una mujer que se encuentra fuera de campo, lo que ya incorpora una serie de ironía anticipativa, y que en el momento en el que cuelga el teléfono, la cámara responde mediante un cambio de perspectiva introduciéndose fuera de foco y en profundidad la amenaza. En este momento observaremos las idas y venidas del personaje principal que marcará con su cuerpo el movimiento de cámara con respecto a ese coche que está ahí para generar tensión y que se concretarán en el primer cambio de plano de la cinta. Frente a la violencia que hemos contemplado con incómoda cercanía, Peele aleja la cámara ahora y parece dejar en el aire una sensación de angustia. La distancia de cámara nos acusa en cierta medida de ser unos mirones, pero también subraya nuestra incapacidad para modificar los hechos. Hablemos ahora de las ironías anticipativas. En primer lugar, tenemos una escisión fílmica principal entre dos espacios. Por un lado, el apartamento de Chris y por otro lado, la casa de los Armitage. Sin embargo, no son espacios independientes. Hay una conexión entre ambos que tiene que ver con el orden de la mirada. Son espacios para la ironía y para la broma macabra. Por ejemplo, en la habitación de Chris nos encontramos con una colección de fotografías que sirven para dar datos de lo que ocurrirá después. La imagen del embarazo está apuntando claramente a la reencarnación mediante el proyecto Coágula. La imagen del perro blanco está apuntando a la agresión racista que servirá como telón de fondo. Lo mismo se puede decir de la fotografía macabra. Está apuntando a ese guerrero uniformado mediante una máscara que es el hermano de Rose. Algo así ocurre también cuando entramos por primera vez en la cocina de los Armitage y vemos a la sirvienta. La escena está planificada de la siguiente manera. Se introduce el espacio mediante un breve travelling de seguimiento que sitúa al espectador detrás de los protagonistas. Se genera así la expectativa, las ganas de ver. La cámara pasa entre ellos y se centra en la sirvienta para después volver por corte sobre el gesto dudoso de Chris. Desde fuera de campo, el padre de Rose afirma: «La cocina era la habitación favorita de mi madre. Ahora siempre quedará aquí un pedacito de ella». Está fuera de campo porque la línea básica de tensión narrativa es el plano contra plano entre los personajes de color. Sin embargo, su voz está enunciando una verdad literal. El pedacito que guardan es ese trozo de cerebro injertado en la mujer de color. Casa urbana frente a mansión rural. Son espacios profundamente simbólicos, pero sobre todo simbolizados mediante el uso de la cámara. No es de extrañar que el apartamento se presente mediante dos travelings en profundidad que nos permiten contemplar lo diáfano del espacio. Apenas hay nada que esconder y se encabalgan uno sobre el otro en el eje óptico. En oposición, la mansión de los Armitage, que se recorre en traveling lateral como si hubiera en todo momento una amenaza que latiera en los espacios. La coherencia narrativa no es lo que le importa a Peele, sino la fuerza simbólica de cada una de las acciones que componen la película. Por ejemplo, en esta escena vemos cómo la cámara del protagonista ya saca las fotos perfectamente postproducidas. Lo importante no es la coherencia, sino la dimensión que se le otorga a la mirada.
Esto nos lleva a preguntarnos por la construcción del personaje principal. Chris es fotógrafo, es decir, es un personaje que está en una posición a medio camino entre el espectador y el director. Su labor es construir imágenes, pero también es mirar. En el primer campo, como ya hemos visto, escribe su propia tragedia. En el segundo, al contrario, utiliza la cámara para desvelar aquello que se le ha prohibido ver. Podría ser un don, pero es una condena. El ver demasiado bien es, después de todo, lo que le hace ser una pieza digna de subasta. El cuerpo que se va a sacrificar puede tener méritos artísticos, como Walter, que era músico de jazz, o como el anónimo jugador de básquet que Rose anticipa, pero en cualquier caso parece que es el talento psíquico y no tanto el físico lo que busca el proyecto Coagula. Nosotros miramos desde Chris, lo hacemos desde los planos semisubjetivos de su infancia, pero también desde la focalización primaria de la escena de la hipnosis, y por supuesto en la escena del vídeo en la que su futuro morador ocupa todo el frame y se dirige con sus ojos ciegos hacia nosotros espectadores. La tensión de la película surge, por tanto, del acto de mirar. A nivel de dirección, eso se aprecia, por ejemplo, en los planos largos que sugieren que hay un observador externo. En algunos, como en este, funciona de manera explícita. En otras, por el contrario, esa mirada desde el fuera de campo simplemente se sugiere. Sin embargo, paradójicamente, la película confiesa su pánico al propio cine, o mejor dicho, a las teorías que afirman que el espectador es una suerte de fuerza pasiva. Después de todo, lo que Chris teme, y la película literalmente lo deja escrito, es que la propia vida quede fuera de control y se reduzca, esta especie como de campo de las decisiones, a un simple juego de miradas. Por eso funciona también este reencuadre concreto, repetido varias veces en la cinta. La pantalla también nos mira, el reencuadre nos propone una dimensión de cárcel y un foco de angustia. Déjame salir, por tanto, funciona estremeciéndonos en aquello que nos identifica con más precisión, el placer y el horror de la pantalla de cine, su relación con nuestros recuerdos y con nuestro trauma, su capacidad para poner en duda nuestra identidad, nuestra relación con el amor y con los sueños, su capacidad para retratar con gran precisión nuestras lágrimas. Sin embargo, Déjame salir también dice lo contrario, que una buena imagen, tomada en un buen momento, puede despertarnos y mostrar el horror del mundo en toda su justicia y profundidad.